Y vamos a compartir pantalla de una vez. Listo. Vamos a poner a los participantes en lista de una vez para que podamos observar. Bien, entonces nos quedamos en que habíamos hecho ese ejercicio anterior, claro, si lo resolvimos. Luego vamos a utilizar la función convert, ¿no? Que sirve para dar mejor presentación a las fechas, por ejemplo. Me voy con EduTech. Ya, si ustedes miran la fecha actual del sistema, lo pueden obtener con la función getDay, ¿no es cierto? Como un ejemplo de cómo es una fecha datetime, como se muestra normalmente, como es el tipo de dato que se guarda, tal y como esa. Y ahí está. O sea, la fecha actual me da con toda esa aproximación hasta de milisegundos, mire. En el momento que hice clic, en el momento que acepté esa orden, era año 2020, mes 10, octubre, día 24, 14 horas, 4 minutos, 42 segundos, 920 milisegundos en el momento que hice actuar la función, con esa aproximación. Bueno, a veces uno no quiere tanta aproximación, pues, ¿no? Depende de qué quiere mirar. Por ejemplo, hay varias formas de presentar las fechas, ¿no? Y para eso hay ciertos formatos que se pueden usar. Por ejemplo, aquí estoy presentando en la primera columna de esta consulta, ¿no? Convert, función convert, primer argumento, aquí quiero convertir a carácter de 12 caracteres. ¿Qué quiero convertir? La fecha, en este caso la fecha de sistema. ¿A qué formato? Al formato 101. El formato 101 es el formato norteamericano, que tiene la forma de mes, día, año. Así lo escriben ellos. Primero el mes, después el día y después el año. El formato ANSI, que es en este caso el 102, presenta año, mes, día más bien, ¿no? Y el formato 103 es el que usamos nosotros, el británico o francés, día, mes, año. ¿De acuerdo? Entonces, esta función lo que está haciendo es convertir, ¿no?, el texto, mejor dicho, la fecha, en un texto, según el formato que uno elija. Entonces, miren, ahí está. La etiqueta que le he puesto a veces para que se den cuenta nomás, ¿no?, de qué se trata, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando usé 101, me sale así. Me sale 10/24, o sea, primero el mes, octubre, día 24, año 2020. El formato ANSI es año, mes, día, ¿no?, seguido nomás. Y en el caso del que nosotros usamos, el británico o francés, es primero el día, después el mes y después el año. Por eso que si yo envío esta fecha, así tal como está, a un servidor de Estados Unidos, es posible que me lo rebote porque me va a decir que el mes 24 no existe, pues, ¿no? Por eso es más seguro es enviar en formato ANSI, ¿no?, que es universal. ¿Y cómo me puede salir esta función así? Mira. Quiero presentar algunos campos procedentes de una consulta a varias tablas, ¿no? La tabla alumno, apellidos y nombres, la tabla matrícula para ver la fecha en que se matriculó, en curso programado para ver el código del curso programado en que se matriculó y además el ciclo a que corresponde.
pero eso se encuentra en 3 tablas. Pero además la fecha que está en la tabla matrícula, me aparecería con el formato normal del daytime, o sea, año, mes, día, hora, minuto, segundo, milisegundo. Y no quiero verlo así, pues, no quiero verlo un poco más comestible, como se dice, porque si no, ¿qué interesan los milisegundos en este caso, no? Veamos cómo se comporta entonces la consulta así. En lugar de presentar nada más la fecha, porque podría ser así, miren, lo voy a hacer así para que se den cuenta. Y si quiere mostrar apellidos y nombres del alumno, la fecha de matrícula, ya, pues está la fecha de matrícula. El curso. Eso está en las 3 tablas, ¿no? No hay problema, se puede presentar así, ¿no? M es la tabla de matrícula, y ahí se encuentra un campo que se llama fe matrícula, y eso quiero presentar, lo invoco y lo presento. Pero mire cómo me sale. Ahí está la fecha de matrícula. Con muchas pues esas aproximaciones, ¿no? ¿Para qué tanto? No me interesa. Yo no quiero ver eso, además ni datos hay. Yo quiero verlo solamente en el formato normal que yo estoy acostumbrado a trabajar, ¿no? Por ejemplo, en el formato francés. Entonces esto mismo lo hago de otra manera, ¿no? Ahora, para que haya más espacio de trabajo y puedan... y ya está. La segunda consulta es la misma que la de arriba, solamente que ahora está utilizando la función convert, ¿no? Para darle una mejor presentación, ¿no? Una mejor presentación. Ah, ahora sí sale mejor, la ficha de matrícula sale más cuadrada, ¿no? Más comprensible que cuando lo mandan así tal como está en la base de datos, que es simplemente el tipo de dato datetime, que así lo presenta, año hasta milisegundos. Esta función convert entonces me ayuda a una mejor presentación, ¿no? Vamos pasando la asistencia mientras tanto. Dalia Bernabé. Dalia, justo está en la puerta. Dalia Bernabé. Ya me puso asistente. A continuación, Carlos Cáceres. Presente. Muy bien, gracias. John Chávez. Presente. Presente. Alex Falcón. Presente, profesor. Bien. Diana Flores. Presente. Muy bien, gracias. Luis Gonzalo. Luis Gonzalo, ya. Marco Guamán. Marco, ¿no está? Marco Guamán, Marco Antonio. David Navarro. David Navarro, no está todavía. Aurora Núñez. Presente, profesor. Muy bien, Aurora Núñez, y alguien está acá. David Navarro, justo que estaba llamándolo. David Navarro.
Ya está bien. ¿Alguna Ingeniero otra? Dalia Bernabé. Dalia Bernabé. Sí, sí, sí te puse. Está bien, gracias, ingeniero. Sí, presente, sí. Geraldo Pariona. Geraldo Pariona. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Román. Presente, profesor. Muy bien. Alberto Soto. Alberto Soto. No está. Alberto Soto Ríos, ¿no? Raúl Soto Rondán. Sí, ¿no? Presente, profe. Ujú. Magda Vilches. Presente, profesor. Ok, gracias. Luigi Vilela. Presente, profesor. Muy bien. Diana Suta. Presente, profesor. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que de repente no le he pasado? Marco Antonio Guamán. Todavía no llega. Y Alberto Soto. Alberto Soto Ríos. Todavía no llega. Y nadie más. El resto está presente. Muy bien. Entonces continuamos. Esto era para dar una mejor presentación. Pues la función convert, primer argumento, ¿a qué tipo de carácter quieres? ¿A cuánto lo vas a convertir en texto, ¿no? A la expresión. Segundo, la expresión del daytime. Y tercero, el formato que vas a usar en que quieres convertir esta fecha en daytime, ¿no? Bien, normalmente cuando vemos los resultados pues en la ventana de resultados acá, ¿no? La ventana de resultados se ven. Pero a veces se quiere enviar los resultados a otro lugar, a una tabla. Sí, se puede enviar los resultados a una tabla, claro. Pero hay dos formas de enviarlo a una tabla. Una tabla temporal y una tabla permanente. Vamos a empezar con una tabla temporal. ¿Y cómo es? Así, miren. Nos ubicamos en el UTEC. Bueno, ahí estamos. Es la misma consulta que hemos hecho antes, ¿no? Es la misma. ¿Se dan cuenta? Es la misma. Utilizando el formato, todo así, que puede copiar y pegar y es lo mismo. Lo mismo que está acá. Solamente que lo puse un poquito más corto, pero es lo mismo. Entonces, cuando veo el resultado, ahí está. ¿De dónde está? Está en RAM, pues, ¿no? Está en RAM. Ahora, si yo quiero que ese resultado se vaya a una tabla, ¿qué tendría que hacer? Es bastante sencillo, solamente hay que agregar una cláusula más y tener cuidado, por supuesto, en dónde se la pone, ¿no? Miren, ¿ah? Si se dan cuenta, es la misma consulta, pero hay una cláusula adicional. La cláusula adicional es esta. Into tab tempo 1. Eso es lo que cambia. Lo demás está igualito. Esa cláusula va antes del from, antes del origen de datos. Después de presentar la lista de campos, de mencionar la lista de campos que se quieren presentar, antes del origen de datos, antes del from, va la cláusula into, que dice que todo eso que está ahí va a estar dentro de ese objeto
que es una tabla temporal. ¿Y cómo sabe el motor de base de datos que es una tabla temporal? Por ese simbolito que está antes, el simbolito del Michi, o del numeral, o de la almohadilla, como dicen algunos, ese es el símbolo que denota que es una tabla temporal. Porque si no, lo manda a la ventana de resultados. Vamos a ver entonces, háganlo y me dicen qué sale. ¿Listo? Es básicamente lo que estaba ahí arriba. Y ahora lo ejecutan, pues. Y me sale solo un mensaje. 100 filas afectadas. Es decir, 100 registros ha devuelto esa consulta. Sí, pues está mensaje, 100 filas afectadas. ¿Pero dónde están? Pues no las veo. Ya no está en la ventana de resultados por si acaso. Ya no, ya. Ahora, ¿dónde está? En una tabla temporal. ¿Y cómo es una tabla temporal? Pues una como cualquier tabla, solamente que es temporal. ¿Y dónde está? En RAM también, pues. En RAM tiene que estar. ¿Y cómo se llama? Lo que le puse yo, pues, Nichi Tab Tempo 1. Lo único de mensaje que me sale es que hay 100 filas afectadas. O sea, esa tabla temporal está guardando 100 registros, supuestamente, ¿no? Pero ¿dónde está? En RAM, pues. ¿Y cómo se llama? Nichi Tab Tempo 1. ¿Y es una tabla? Claro, es una tabla temporal, pero es una tabla. ¿Y cómo la consulto? Como consulto cualquier tabla, pues con CL. Y si quiero verla, es una tabla, pues. Es una tabla como cualquier tabla. Se le hace un CL, asterisco from y la tabla que existe en RAM. Ejecuto. Ahí recién veo el resultado. ¿Se dan cuenta? Recién estoy viendo el resultado. Marco Guamán. Muy bien. Justo quien faltaba. Ah, nos falta todavía Alberto Soto Ríos. El único que falta, ya estará por llegar ya. Bien, entonces esa tabla existe, claro que sí, si no, no podría pues verla, ¿no? Estoy haciendo un CL como si fuera cualquier tabla, y es una tabla, pues acabo de ver el resultado, ahí lo están viendo, que tiene 100 filas, 100 registros, acá está. Esta es entonces la diferencia. Y cuando quiero verla, simplemente la consulto como cualquier tabla. Por supuesto que si yo cierro ahorita el navegador, cierro la ventana de consulta, la ventana de consulta es un usuario conectado al servidor realmente, ¿no? A través de la ventana de consulta se consulta, hace preguntas o manda órdenes al servidor. Pero si esa ventana se cierra, estoy desconectando pues al usuario. En ese momento, todo lo que pertenecía temporalmente a esa ventana desaparece de RAM, desaparece. Y es como hacer esto. Es como hacer un drop table. Drop table, Michitab Tempo 1. Oye, ¿qué tabla va a eliminar si no? Sí, esa tabla existe, claro que sí. Existe en RAM, pero existe. Ya la eliminé, ya no está. Entonces, se me ocurre presentar a la tabla otra vez. Dice que el objeto Michitab Tempo 1 es válido. O sea, no existe, pues ya desapareció.
¿De acuerdo? Ya no existe. No la encuentro porque la borré, pues, ¿no? A ver, nos vamos a ubicar en Marca Perú ahora. Y van a realizar esta consulta. Van a ver una lista de productos enviados, mostrando el proveedor, el nombre del producto, la fecha de salida, el número de la guía, y vamos a tener una lista de productos enviados acá. Una lista de productos enviados. Ejecuto y me sale consulta ejecutada correctamente. ¿Está bien? ¿Le salió? Ya, ¿no? Vamos a ver entonces ahora lo siguiente. Con esta tabla que ya la tengo guardada en Michi Productos Enviados, puedo consultarla. Ahí está. Y puedo darle un orden, puedo darle un filtro, puedo tratarla como si fuera una tabla cualquiera. Filtrar lo que requiero, lo que necesito. Pero, entonces la pregunta sería, ¿para qué necesito tablas temporales? Casualmente para eso, para trabajos donde se invoquen varias veces procesos con las tablas y de repente suele ser muy tedioso hacerlo de un solo golpe todo. Lo hacen por partes, bajan la complejidad de la consulta con esa, porque es una tabla temporal que está en RAM, vuelven a establecer la comunicación. A ver, ¿qué pasa acá? Alberto Soto, ¿no? Sí, faltaba. Está presente. Alberto Soto, presente. Y ahora sí están todos. Ahora sí están todos. Qué bien, qué bien. Esto que hemos hecho lo voy a enviar para los que llegaron tarde una vez para que pongan al día. Vamos a volver como parte 1. Parte 1, aquí mismo nomás. A ver, 5, 49, 79. Ah, no, estamos mal. Cambiar de carpeta. 49, 79. Que son 6. Y ya está. Entonces ahorita lo mando. Vamos a enviarlo por acá, a ver. Este,
Parte uno, acá está. Parte uno. Y lo envío, ¿no? ¿Está? Parte uno. Hay una hoja de Excel que está circulando, que la dejé ahí para que la abran, confirmen su continuación para hacer la lista que tengo que enviar a la coordinadora para que de una vez programe lo más pronto posible, si es posible, para el próximo sábado otra vez. Y entonces esa hoja se va a ir actualizando. Ustedes la abren, actualizan y lo vuelven a subir. La última es la que vale, ¿no? Porque eso me ha pedido la señorita de control. Bien, vamos a ver. A ver, otro ejercicio. Entonces. Esto ya se los mandé. Lo que hemos hecho hasta acá. Voy a eliminar la tabla porque se queda en RAM por si acaso, entonces puedo estar ocupando espacio. Mejor lo elimino si ya no lo voy a usar, ¿no? Entonces, ¿para qué serviría pues una tabla así? Sirve para hacer tratamientos temporales de un proceso que puede ser un poco tedioso, ¿no? Entonces lo dividimos en dos o tres pasos, cuando hay una temporal, y en la temporal sacamos lo que necesitamos, y finalmente presentamos el resultado que podría hacerse en una sola consulta, sí, pero demoraría de repente un poco más, sería más tediosa, más fácil de equivocarse, así lo dividimos, ¿no? Lo dividimos en partes, y por partes lo resolvemos, finalmente unimos todo. Es una técnica para poder disminuir, digamos, una labor pesada, ¿no? Manda los resultados por partes.
Bueno, ¿y qué pasa si queremos que la tabla no se vaya? Que se cree grabada ya en las flores. Queremos que la tabla se quede permanente. Es muy similar a lo que estamos haciendo acá. Es muy similar. Miren, ¿ah? Vamos a ubicarnos en EduTech otra vez, por si acaso. Sí, estamos en Marco Perú. En EduTech. ¿Ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presentar, ¿no?, una lista de datos de los alumnos, ¿no? Con sus apellidos, nombres, código, la fecha en que se matriculó, el curso y el ciclo. Algo parecido que hicimos antes, ¿no? Pero ahora lo vamos a mandar una tabla que se va a llamar tabla ejemplo 2. Y esta es una tabla permanente. ¿Y cómo sé que es permanente? ¿Han notado la diferencia? En el into está la diferencia. Esa es una tabla permanente. ¿Cómo sé que es permanente y no es temporal? Cuando es temporal va el Michi, pues. Cuando no va nada, simplemente es una tabla permanente. Es una tabla que se va a guardar en el disco duro junto con el archivo MDF, ¿ah? Se va a guardar ahí. Los resultados de esta consulta se van a ir a esa tabla. Ya, entonces lo ejecutamos. La tabla se llama tabla ejemplo 2. Si no cuenta es lo mismo que hicimos antes, ¿no? Solamente que ahora estamos poniendo into sin el Michi, el nombre del objeto tabla ahora, que va a ser tabla permanente. Y me dice 100 filas afectadas. No me muestra ningún resultado. ¿Dónde están los resultados? En la tabla que se llama tabla ejemplo 2. Ahí debe estar. Tendríamos que consultarla, ¿no? Hacemos la consulta con un select simplemente para verificar. Y si quiero lo mandamos ordenado, le hacemos cualquier tratamiento, pero ahí está. O lo filtramos también. Esta, esa es la tabla, pero la diferencia con la otra tabla es que esta ya está grabada en el disco duro. Si quiero apago el computador ahorita, apago todo, cierro todo, y eso está ahí, no se va a borrar. Va a estar ya como parte de la base de datos. ¿Y cómo sé que está? Es fácil, voy al explorador de objetos y verifico. Base de datos EduTech, ¿no? Y con EduTech, acá está. Me fijo en las tablas, y miren, hay una tabla que se llama tabla ejemplo 2. Esta que se generó mediante esta consulta. Y está guardada ahí, miren, como parte de las tablas de la base de datos ya. Está ahí, forma parte de la base de datos. Es más, yo quisiera verlo en el diagrama. Sí, lo puedo ver. Me ubicó en el diagrama de base de datos. Clic con derecha. Nuevo diagrama de base de datos, ¿no? Y ahí aparecen todas las tablas, inclusive la tabla ejemplo 2. Voy a elegir todas. Todas. Y agrego. Ya pasaron todas, cierro la ventana. Yo tenía parámetros y tabla empleados, ya se acuerdan antes, como tablas libres, ¿no? Eso sí estaba desde el principio. Pero tabla ejemplo no había. Mira, acá está. Forma parte de la base de datos, sí.
aunque es una tabla libre, pero no está conectada a las otras tablas, pero está formando parte del archivo de la base de datos. Ahí se encuentra. Es una tabla desconectada con las otras, evidentemente, ¿no? Pero existe, y entonces podemos consultarlo en cualquier momento. Ya se grabó. Ya se grabó. Voy a grabar esto también por si acaso. Guardar el diagrama. Como diagrama 1, ya acepto, está guardado. Por ejemplo, en Marca Perú, quiero presentar, ¿no?, una lista de ingresos de productos, ¿no?, con la fecha de entrada, la cantidad recibida, ¿no? Pero guardarla en una tabla permanente para un análisis posterior, seguro, ¿no? Entonces aquí va. En la tabla producto, en la tabla order detalle y la tabla order para tener la fecha también. Entonces presentamos nombre, cantidad recibida, la fecha de entrada, fecha de ingreso, ¿no? Y lo guardamos en una tabla que se va a llamar ingreso de productos. Así se va a llamar. Hacemos la consulta, que a su vez devuelve una cantidad de registros que se van a ir a una tabla ya fija, permanente, que se va a llamar ingreso de productos. En la base de datos Market Perú, por supuesto, no se vaya, se va a adicionar al archivo MDF de la base de datos Market Perú. Ejecutamos. Ah, me olvidé de cambiar de base de datos. Tenía que ser en Market Perú, si no, no reconoce los objetos, pues, ¿no? Ahora sí. Listo. Consulta ejecutada correctamente, ¿no? Y un mensaje que más me manda. Que hay 126 filas afectadas. Es decir, a esa tabla de ingreso de productos debe haberse almacenado 126 registros, ¿no? Vamos a visualizarlos. Claro, podemos verlo. Con una consulta, ya que es una tabla común y corriente, se le asterisco si quiero ver todo de la tabla de ingreso de productos ordenado por el nombre, ¿no? Si quiero presentarlo ordenado, como quieras, ya le puede hacer un tratamiento cualesquiera, porque es una tabla. Ahí está. Con su fecha de ingreso, todo en formato en este caso francés, porque así le pedí. El 113 es el formato francés o inglés, o el peruano, ¿no? ¿Y esta tabla existe? Claro que existe, miren. Base de datos Market Perú, me voy a cambiar aquí de base de datos. Market Perú. Acá está Market Perú. Tablas. Ingreso de productos, acá está, ¿eh? Está guardada en el disco duro. Con esa cláusula dentro logré que se creara esa tabla, que ahora es permanente dentro del disco duro, dentro del archivo MDF de la base de datos. Claro que esta tabla, originalmente, ¿de dónde saca sus datos? ¿Cómo se crea la tabla? Con una consulta. Y la consulta recoge los datos del origen de datos que son las tablas mismas. Esos datos los distribuye, ¿no?, en una nueva tabla, según el nombre que yo le ponga, ¿no? Ahora no, sí puedo decir de que esta tabla contiene los datos realmente, sí los tiene. La consulta no los tiene, la consulta puede suceder y te presenta y se queda pues ahí como como una vista nada más para mirar en la pantalla del cliente, del usuario del cliente, en la pantalla del usuario, ahí lo va a ver, ¿no?
le va a aparecer una tabla, pero bueno, no puede interactuar con eso, solo la puede ver nada más, ¿no? En este caso sí es una tabla fija que está en el servidor. Y si yo quiero, le puedo dar acceso también a esa tabla, para que él trabaje con esa tabla. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer acá. ¿Para qué serviría entonces una tabla así que se genera y guarda datos? Sí, lo que pase después ya no le va a importar. Mire, esta consulta extrajo datos de 3 tablas: producto, orden, detalle y orden, ¿sabe? Y así construyó su tabla que se llama ingreso de productos. Pero eso es en un momento histórico, un momento determinado que actúe sobre la base de datos. Dígame, si de aquí a un mes consulto a esa tabla que generé que se llama ingreso de productos, ¿me estará mostrando lo que realmente pasa en la base de datos? ¿Qué creen? Si yo consulto de aquí a un mes a esa tabla, porque esa tabla ya existe, para ver el ingreso de productos, lo que me muestre será lo real, lo que realmente está pasando ahorita. No. Ya no. Es como una foto que tomaron en un momento determinado. Tomaron una foto, clic, ya, queda grabado ahí. Pero lo que pase después que tomaron la foto, eso ya no se refleja, ¿no? Ustedes se toman una foto ahorita, ¿no? Con todos sus amigos, ¿ya? Para recordarse el grupo que tuvieron. Ya, se toman la foto. Bueno, ahorita, fatalmente, no nos podemos reunir así, pero algunas veces solían hacer esto los alumnos, ¿no? Como ya habían estado un tiempo, se sacaban una foto para el recuerdo, un selfie, ¿no? Ya lo tenían ahí. Y después de un tiempo, digamos, pasan los años, ¿no? 20 años que pasan, ¿no? Y se vuelven a reencontrar por alguna razón de la vida. Cuando se miren, no van a estar igual que la foto que se tomaron hace 20 años. En la foto de antes, de hace 20 años sigue igual. Si la conservaron bien, ahí está igualita, ¿no? No pasó nada. Pero cuando comparen sus caras, eso ya no van a ser iguales, ¿no? De hecho, van a haber cambios. Y esos cambios no refleja la foto, pues casualmente, esta es una foto que se ha tomado en un instante determinado de la base de datos y está mostrando lo que en ese momento se consultó. Lo que pase con las tablas más adelante no va a afectar a esta tabla porque su origen nació de las tablas, pero las tablas cambian y esto no se refleja, ¿no? Entonces, ¿para qué serviría? Para datos históricos, pues, para guardar datos históricos casualmente, como por ejemplo este de acá. Presentar el total de ventas por región por año en Norwin y guardar los resultados en tablas históricas. Ah, para hacer un análisis de venta anual seguro. El total de ventas por región por año. Y hacer el total de ventas por región, ¿se acuerdan? Sé que es una consulta a varias tablas, media tediosa, pero son varias tablas, ¿no? Desde región hasta llegar a order detail, ¿no? Hay que viajar por todos esos caminos tortuosos, ¿no? Para llegar a la consulta, ¿no? ¿Qué vamos a presentar? El total de ventas por región. Ahí está. Región description va a ser campo de salida. Ese tiene que ser el criterio de agrupación. Región description también. Acá está. Pero vamos a filtrar por año. Solo aparente para el año 1996, por decir. Porque en esta base de datos hay 3 años de ventas nada más. Hay el 96, hay el 97 y hay el 98. Son 3 años de ventas nada más. ¿Ya? De ejemplo. Entonces, vamos a presentar por región, pero por el año 1996. El filtro podría a mí ocurrírseme hacerlo como es Group By con Having, ¿no? Y lo podría hacer con Having. No lo he hecho así. ¿Por qué no lo he hecho así? A pesar que estoy usando Group By, no estoy usando Having. ¿Por qué no puedo usar Having? ¿Se acuerdan? Porque es una consulta agrupada, pues, ¿no? Y la consulta agrupada solamente tiene esta herramienta adicional para que haga más rápido los resultados con Having. Having y la condición. Sería Having year, entre paréntesis, order day, para sacarle el año a la fecha del campo y compararlo con el valor que estoy poniendo en 1996, para que todos los que cumplan con esa condición salen en la salida de la consulta. ¿Sí? Pero no puedo ponerle eso con Having, pues. ¿Por qué no puedo? A pesar que hay Group By, y se aconseja que cuando se usa Group By se usa Having porque Having es más rápido. ¿Por qué no puedo? ¿No se acuerdan? Está agrupada por order date.
Claro, o sea, el order day no está figurando en la salida de la consulta. O sea, el campo de salida debería estar formando parte del condicional, del having, pero no está fatalmente. Year no se encuentra en la salida, me no encuentra year. Tengo región de descripción, tengo la suma, todo esto, pero no tengo en la fecha. El order day no figura en la salida de la consulta. No se puede usar. Entonces, la única manera es, antes de agrupar, hago el filtro. Where year, eso sí, porque eso pertenece al conjunto origen de datos, ¿no? Order day está en la tabla orders, si existe en ese conjunto y de ahí puedo filtrar. Antes de agrupar, filtro por año. Una vez que filtré por año, recién agrupo. Pero estoy mandando el resultado info a una tabla permanente, es ahora, que se llama Ventas Región 1996. Ah, pero primero tengo que estar en orden, no está en marca todo. Ya, ahora me ubico en la consulta y la hago. A ver, ¿qué sale? Sale 4 filas afectadas. ¿Por qué 4 nomás? Es que hay 4 regiones, pues nada más que 4. Todos se acumulan 4. Pero ojo, todos esos datos corresponden a las ventas realizadas en el año 1996 nada más, no a los 3 años que tiene registrado la base de datos, solamente a uno de ellos. Y lo puedo observar acá, claro. Hago una consulta a ventas por región 1996, ahí está. Eso es lo que se vendió durante el año 1996 en las 4 regiones que tiene establecido Norway. Son 4. Este, oeste, norte, sur. 4 regiones. Y luego me han dicho que quieren un reporte de ventas históricas por año. Ah, entonces hay otro año más de ventas y el 97 y también el 98. Entonces tengo que hacer lo mismo, pero filtrando por otro año y por supuesto enviándole a otra tabla que se llame pues diferente, ¿no? Ventas región 1997, por ejemplo. Y hago lo mismo que está arriba. Es lo mismo, solamente que he hecho algunos cambios. Ahí está. ¿Cuáles son los cambios? Es la misma, puede copiar y pegar. Es into. Ah, va a otra tabla. Ahora la tabla se llama Ventas Región 1997. La otra era Ventas Región 1996, ¿no? Se llaman diferentes. Y después el filtro también es lo que cambia. Where Year de Order Day 1997. Ah, también solamente para los que cumplen con ese criterio, los demás no. Y todo se va a guardar dentro de esta tabla permanente que se va a llamar Ventas Región 1997. Otra vez 4 filas afectadas. Claro, pues son 4 regiones nada más. Y además filtrado por el año de venta de 1997. Nada más también. Ya se creó. ¿La puedo ver? Claro que sí, con un select. Y voy a mostrar las dos que tenía. La del año 1996, la de este año 1997, las dos juntas. Esa es la primera. Y esa es la segunda. ¿No? Los montos no son iguales, por supuesto, porque depende pues de los años de ventas que se han dado, qué motivos han habido. Por ejemplo, en el norte, en el 96, el total de ventas fue 158.000. Pero en el año 1997 fue, a ver, 158.000. Aquí subió y está en 408.000, ¿no? Y ahí se puede comparar, se puede hacer cuadros comparativos para ver cómo se mueve el producto durante el año, durante los meses, durante los trimestres, no sé, depende cómo quieran verlo, ¿no? Entonces ahora voy a presentar el último, la tabla que me muestre las ventas por región del año 1998. Y como pueden percibir es prácticamente lo mismo. ¿Ha cambiado algo? Claro, ¿qué ha cambiado? El nombre de la tabla de salida, del INTO, ¿no? Ahí está. Ya no es ventas región 1996 ni 1997, ahora es
ventas región 1998. ¿No? Los orígenes son iguales, exactamente iguales. El filtro también cambia, ¿no? El year es ahora igual a 1998. Para que solo se filtren los desean. Ordenado, ya, bueno, eso es lo de menos. Pero ahí me devuelve 1998. Vamos a ver las tres juntas ahora. Ah, parece que no corrió, solo lo señalé nomás, ¿no? Voy a correr. Ya está. Y ahora si tengo una tabla más y puedo hacer la consulta a las tres tablas. Ventas región 1996, ventas región 1997 y ventas región 1998. Son tres tablas que ya están en el disco duro ya. Ejecute, miren, ahí está el cuadro comparativo. Por año, por región. Pero lo bueno es que esto ya existe y está guardado en el disco duro. Miren, lo puedo ver. Es en Norwin, ¿no? Tablas. Y ahí está. Ventas región 1996, ventas región 1997, ventas región 1998. Tres tablas que están físicamente ya guardadas en el disco duro, que pueden ser consultadas cuando quieren, sobre todo para cuestiones de análisis histórico, ¿no? Porque esas tablas no van a reflejar lo que pase después. Van a haber más ventas, van a haber más movimientos, sí, pero eso no le va a importar ya. No se va a enterar de eso, no se va a actualizar con los cambios que se hagan en los datos de las tablas originales de donde salieron, ¿no? Sirve entonces para tratamientos históricos por lo general, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una vista mensual, pero una tabla mensual que se vaya grabando por ventas o por otro tipo de movimiento que quiera reflejarlo mensual, lo guardando en tablitas y a fin de año hace una comparación de las 12 tablas para ver pues algunos flujos, reflujos, etcétera, que han sucedido. Y esto se puede hacer con una sola consulta. Y claro que sí, pero sería muy tedioso. En cambio, sí está más fácil, las tienes separaditas y luego las comparas y haces tu cuadro, comparas, pegas y unes y haces lo que quieres. Te mandas a Excel para hacer otros tipos de análisis gráficos inclusive. ¿Sí? Esa es la ventaja. La desventaja es que es estática, o sea, no está ligada a las tablas. Una vez que se creó, ya se separa. Su origen sí fue en un momento ligado, pero después que se crea, la tabla ya es totalmente desconectada, ¿no? No se va a enterar de lo que le pasa a las otras tablas. Oiga, y si yo quiero realmente una tabla que refleje lo que pasa, o sea, es decir, se toma la foto y la foto es ya una foto inteligente y conforme pasa el tiempo se va actualizando conforme va cambiando usted. No, todavía no hay eso, ¿no? Bueno, pero sí, se podría tener una tabla que se genera por una consulta, pero que vaya actualizándose cada vez que haya cambios, se actualice. ¿Y cómo se puede lograr eso? Una tabla mágica. Pues aquí se llama vista. Eso es lo que en un principio les decía. A veces tomamos algunas vistas del sistema que están hechas y más o menos como que lo entendieron, pero ahora sí lo van a entender con mayor amplitud, ¿no? ¿Qué es una vista? Una vista es un objeto de base de datos que captura los datos del origen de datos original y los muestra just in time. ¿Qué significa eso? Just in time. Justo en ese momento.
Es decir, la vista no va a guardar como en el caso de acá las tablas guardan los datos y estén en el disco duro guardado. No, no, no. Aquí la vista guarda el algoritmo, el que genera, pero cada vez que la llame, se va a comportar como si fuera una tabla. Se va a presentar como una tabla, pero la ventaja es que está conectada dinámicamente. O sea, sus orígenes de datos están ligadas a esa vista que está presentando. Y si le pasa algo a la vista, le pasa a las tablas también, ¿eh? Está ligada, está conectada. Vamos a ver cómo se hace. Poquito que se me fue el mouse. Me voy a ubicar en Paps. Ya, y voy a crear una vista. ¿Cómo se crea una vista? La sintaxis es bien sencilla, mira, bien sencilla es. Comando create view, el nombre de la vista, porque es un objeto de base de datos, tiene que tener nombre. Le voy a poner un nombre, editor libro, por ejemplo. Así se va a llamar. ¿Ya? ¿Se dio cuenta, no? La sintaxis. Create view, nombre de vista que usted le pone, usted le bautiza. Luego cláusula as, para definir el cuerpo que va a dar origen a la vista. ¿Y qué es eso? Miren, ¿no? Después de la cláusula as, ¿qué hay ahí? ¿Pueden decir qué es eso? ¿Conocen lo que hay ahí? ¿Qué es? Lo que hay después de la cláusula as, ¿qué viene a ser? ¿Ah? Lo que está después de la cláusula as, eso que señalaba, y lo que pintaba. ¿Eh? ¿Qué viene a ser en realidad? Una Habla. consulta. Es un select, pues. Select y todo lo que usted conoce de consultas, ¿no? Es un select. Básicamente es un select. Entonces, ese select va a originar algunos datos que se van a guardar en la vista que se llama editor libro. Así es. O sea, esa consulta va a ser de que se efectúe la vista que se llama editor libro para que presente lo que esa consulta está requiriendo de los datos de las tablas originales. Dándole la forma a esta vista de una tabla, porque se presenta como tal. Tal es así que miren, lo vamos a crear ya. Dice comandos completados correctamente ya, pero ¿dónde está? Está pues en la vista, pues. Y quiero ver pues el resultado. A, a esto se le conoce como tabla virtual, es decir, la vista se le da el tratamiento de tabla. ¿Cómo ves el contenido de una tabla? Con select pues se consulta a la vista. Así. Select, quiero ver todo, asterisco from, la vista se llama editor libro. Ya, así se llama, así le he puesto ese nombre yo. La consulta entonces. Ahí está. Parece una tabla, ¿no? Se presenta como una tabla, mejor dicho. ¿Es una tabla? Bueno, sí es una tabla que está en RAM, pero está. Ahora, la diferencia de esta consulta con una consulta común y corriente es que este es el resultado de un tratamiento que se está haciendo a través de una vista que viene a ser una conexión dinámica con los orígenes de datos. Más o menos así se lo puede explicar, ¿no? La consulta viene a establecer una conexión dinámica de los datos que hay en el mismo archivo y exponiéndoles al usuario, presentándoles, pero como se dice, just in time en ese momento tal como está. Tan así de que se puede hacer operaciones con la vista como si fueran tablas. Y hará que los cambios realmente se produzcan. A ver cómo es eso. Vamos a ver. Voy a presentar a la vista
pero ahora ordenada por el nombre del publicador, del editor, ¿no? El pubname, ¿no? Ahí está. No, nótese de que la vista me está presentando datos de las tres tablas, ¿no? Bueno, son dos tablas en realidad. Publishers y titles, ¿no? De ahí me está sacando los datos. El nombre del editor, Algodata Infosystems, país, título y precio, ¿no? Y así lo veo, ¿no? Como si fuera una tabla. ¿Y dónde está? ¿Se puede ver? Bueno, sí. En el explorador de objetos se puede ver. Base de datos PUBs, ¿no? PUBs. Y está la carpeta de vistas, miren, vistas. Y está, de editor libro. Inclusive tienen comportamiento casi como de tabla porque puedo expandir y ver sus columnas. Ahí está, miren, tiene columnas también. Una tabla, pues, ¿no? Es una tabla. Muy bien. Y los datos que contiene, esos son. La vista contiene esos datos, ¿no? Falso, falso, recontra falso. Profe, pero estoy viendo, pero es que está consultando a la vista y me está mostrando. Sí, me está mostrando. Pero no me está mostrando los datos que contiene la vista. Me está mostrando los datos que contiene la tablet a la cual recurre cada vez que usted le hace un select. Está conectándose a las tablas de manera dinámica, les está presentando y exponiendo para que las lea. Cada vez. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo hago cambios en la tabla, aumento libros, cambio precios. Cada vez que consulte, se actualiza otra vez y me presenta cómo están. Ah, es dinámica. No es como el otro caso, una tabla que era solamente una foto, ¿no? Esto es dinámico, trabaja, interactúa con los datos que están en el mismo origen de datos, pero con una gran diferencia. La vista no guarda datos. O sea, no piense que estas registros, así como están acá, porque aquí inclusive aparece el campo, sí, pero no tiene datos en realidad. ¿Sabe lo que tiene la vista? Nada más es este algoritmo que dice que consulta, ¿no? Y luego se comporte como una tabla para poder presentarlos. Nada más, pero no tiene los datos. Otra vez insisto, pero los datos los estoy viendo acá. Claro, cada vez que hace la consulta, en la vista lo que hace es decir, ah, necesito estos datos. ¿De dónde los saco? De las tablas, los jala de las tablas y los expone. Los expone de una manera dinámica, tan dinámica que lo que le hagas a la vista le puede afectar a los datos de la tabla, y lo vamos a ver. Y eso da la impresión de que tiene datos y muchos se confunden y creen que es una tabla realmente. Pero no. Casualmente por ese parecido y el comportamiento que tiene se le conoce también como tabla virtual, porque es una tabla que aparentemente es una tabla real que está en la base de datos. Pues no es tanto así, es una imagen de los orígenes de datos que se presenta en forma dinámica para que se pueda interactuar con ella como si fuera una tabla. Por eso da la impresión, por eso es una tabla virtual, así le llaman. Pero vuelvo a repetir, no tiene los datos realmente. Los datos están en las tablas. Oye, dice que se puede cambiar los datos desde la vista. Claro que sí, se comporta como una tabla y eso es lo que le da a veces la sensación de que la vista es una tabla. Porque con las tablas puedo cambiar datos, ¿no es cierto? Y con las vistas también. Miren, ¿ah? Update, actualizar. La vista, ve editor libro. Esta. Establecer que el campo PubName va a ser el cóndor para aquella que se llame Algodata Infosystem. Y hay varios que se llaman Algodata Infosystem, ¿no? Entonces, al hacer esto, se supone que los va a cambiar. ¿Pero dónde? ¿En la vista? A ver, hágalo. Y permítame verificar si esto funciona o no. A ver, ¿funciona o no funciona? Actualizar, mire, la vista no es tabla. Set, como si fuera una tabla. El PubName, el campo PubName, este que está acá, va a cambiar a todos aquellos que diga Algodata Infosystem por el cóndor. Eso va a ser. ¿Ya lo hicieron? Hay que ejecutarlo, pues. Dice una fila afectada. ¿Y por qué si hay varias? Lo que pasa es el conjunto de la consulta a varias tablas, ¿no?
pero no es que haya cambiado varias veces en la misma vista no cambia, lo hace reflejar en el origen de datos que es la tabla misma. Insisto en verificar, a ver. Voy a consultar a la vista otra vez. Uy, sí cambió, ¿ves? Ya no dice Algodata Infosystem, no dice el cóndor, el cóndor, el cóndor. Cada vez que había Algodata Infosystem lo cambió por el cóndor. Pero ese es en la vista, y en la vista cambió los datos. Vuelvo a repetir, la vista no tiene datos, los enlaza dinámicamente con tablas. ¿Dónde está entonces, o dónde estaba el nombre Algodata Infosystem? En la tabla origen, pues, o sea, en la tabla de los editores, ¿no? Ahí debe estar. Vamos a verificar. Una consulta a la tabla origen, de ahí sale el nombre, Publishers, de ahí debe salir. A ver. Así es, mire. En el registro 3 tengo al cóndor, ¿no? Y no por ningún dato, por ningún lado hay Algodata Infosystem. Eso desapareció. Lo acabo de cambiar. Pero ¿cómo hice el cambio? No lo hice en la tabla. No puse update, publish, set. No. Lo hice desde la vista. Pero como la vista está conectada dinámicamente, aquí está la prueba fehaciente. Pues, ¿no? Yo he cambiado el dato en la vista, pero sin embargo en la tabla origen se produjo el cambio. Y esto me hace otra vez reflexionar que la vista realmente no contiene datos. Si tuviera datos, cambiarían ahí. Pues no, no cambian ahí porque no los tiene. Tiene que ir al origen y ahí los cambia. Esta es una gran ventaja porque esto, en las aplicaciones los programadores a veces solicitan partes de los datos de las tablas porque van a trabajar con eso, ¿no? Sus aplicaciones. Entonces no pueden entrar de frente. Por si acaso, un programador dice, quiero trabajar y se mete, no, así no es. Va a tener que pedirle permiso al administrador. El administrador le va a tener que dar los permisos necesarios de acuerdo a sus requerimientos. Si es que los tiene o no, se comprobará, pues no tiene que haber una jerarquía que les diga, porque hay todo un sistema de seguridad ahí, ¿no? Cualquiera no puede entrar y le puede dar todo lo que tú quieres. No, 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 no. Tiene que cumplir con ciertas normas, ciertos estándares de seguridad. Bueno, se cumplió con todo, dice, bueno, este programador va a necesitar, le encargan estos datos, tienes que proporcionarlos. Ya, este dato es de esta tabla, estos datos son de otra tabla. O sea, necesita varios datos de diferentes tablas para poder hacer su programa, su aplicación. Necesita acceso, por supuesto, ¿no? Entonces yo le doy el acceso, pero ¿cómo se lo doy? Creo el usuario, le doy acceso a la base de datos, le doy acceso a la tabla, le doy acceso a los campos que necesita, le digo para qué sirve, para qué no sirve, borrar, crear, escribir. Es un poco fastidioso hacer eso a veces, ¿no? Y corre el peligro de que después me pida cambios y va a estar en ese plan a cada rato. Entonces puedo hacer algo más, más fácil para él y para mí. Creo una vista donde pongo todo lo que él quiere, todos los requerimientos de campos que necesita, que son de varias tablas, las pongo en la vista, porque eso es lo que va a usar. Y se lo entrego, mira, acá está todo lo que me has pedido. Todo, sí, oye, me estás dando una tabla nomás, yo sé que eso está en varias tablas, no te preocupes, todo está ahí. Y él trabaja con la vista como si fuera una tabla. Inclusive puede hacer cambios como has visto acá. Y le da la impresión que es una tabla, pero en realidad es una vista. La ventaja es que no ha tenido que mandar pues su rollo de la consulta a varios campos, a varias tablas, ¿no? Hacer todo ese Excel grandazo. Ya no, todo en una vista nomás. Mire cómo vamos aminorando las tareas, ¿no? Ya no tiene que consultar a varias tablas. Le doy la vista y con esa vista trabaja como si fuera una tabla. Y le puede aumentar, le puede quitar, le puede hacer cambios. Y esos cambios se reflejan en las tablas orígenes. ¿Ah? Ventaja para él, trabaja menos porque ya lo tiene todo acomodadito como él necesita. Para mí, me, me optimiza los recursos del sistema, no está mandando pues un bollón de consultas grandes que ahora están metidas en una vista nada más. Y otra más, seguridad. No tengo que pensar mucho en la seguridad, solo le doy el permiso sobre la vista, nada más. Y la vista no tiene todo, pues tiene solamente lo que él necesita. De esa manera le restringo su campo de acción. Todo está en la vista y él tiene permiso sobre la vista. Y nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces eso ayuda mucho, ¿no? Y yo quiero cambiar para dejar como estaba esto porque el cóndor no existe. Lo voy a actualizar en la misma tabla, en el origen mismo de datos. Actualizar la tabla Publishers, establecer que el pubname va a ser Algodata Infosystem como era antes, ¿no? Where, donde se cumpla que el pubname sea el cóndor, o sea, ese cambio que hicimos, ¿no? Ahora el cóndor regresa otra vez a la nada y ahora en su lugar
hasta Algodote Infosystem. Chanca otra vez, ¿no? Veamos. Sí, ya está una fila afectada nada más, porque ¿se acuerdan que cuando me salió actualizar la vista me salieron no sé cuántas filas afectadas? Una nomás, pero ¿por qué una si tiene varias filas? Es que no cambia ahí, pero cambia en la tabla. En la tabla solo hay una fila, en Publishers, que se llama el Cóndor o Algodote Infosystem, ¿no? Por eso, a pesar de que en la consulta salían varios registros, porque era la combinación de varias tablas, en realidad el cambio no lo hace ahí, lo hace en la tabla origen, y ahí solamente hay un registro que cumple con esta condición, ¿no? Esto lo he hecho directamente en la tabla, por supuesto, ¿no? Pero la vista va a verse afectada. La tabla también ya cambió, ¿no? Ahí otra vez regresa al Algodata Infosystem, ya no está el cóndor. Y ahora vamos a consultar otra vez a la vista. La vista de editor libro. Por supuesto que se entera de los cambios que han sucedido. Ya no muestra el cóndor, no muestra el Algodata Infosystem, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas que tiene la vista. Se usa bastante para que los usuarios programadores, sobre todo, tengan facilidades para el ingreso y para evitarme problemas de seguridad también. Bueno, pues, como este es el último tema que vamos a tratar ya, de una vez les voy a mandar el código completo, ¿ya? Todo el código completo, ¿ah? Sesión 6. Ahorita lo mando. Este es sesión 6. Listo, ya lo envié, ¿lo tienen? Sesión 6. SQL1 54979, sesión 6.sql. ¿Lo tienen ya? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces ahora sí vamos a trabajar más tranquilos, ¿no? Porque ya lo tienen ahí, no tengo que preocuparme de estar viendo si escribieron o no. Total, me tiene que quedar tiempo para la última parte, ¿no? El examen, pues. Ya. Vamos a verificar. ¿A dónde nos quedamos? Acá. Esto. Esto, ¿no? Ahora nos ubicamos en Market Perú. Ahora sí me pueden seguir los pasos tranquilos. Vamos a hacer una consulta a la tabla categoría. Hay 6 categorías. Voy a crear una vista que se llama ejemplo 2, donde se muestran algunos datos de la tabla proveedor, de la tabla producto y de la tabla categoría, ¿no? Pero lo vamos a crear como vista. Y ya está. Ahora, si quiero ver el contenido de la vista, o lo que muestra la vista, la consulto como multiconsulta. Select asterisco from ejemplo 2. Esta, que tiene 138 filas. Pero esa vista, ¿cómo se llama? Ejemplo 2. Y esa vista, ejemplo 2, ¿tiene todos esos datos? No los tiene, ¿ah? Tiene el algoritmo que permite conectarse en forma dinámica con las tablas que están ahí. Pero no es que tenga los datos. Muy bien. Otra vista. Presentando el nombre editorial, el país, el título, el precio, ¿no?
de los libros. B, editor, libro, autor 1. Pues, este es en PUBs, ¿no? Me faltó esto, 10 PUBs. Eso faltó. ¿Ya? Porque si no funciona, pues va a buscar algo que no existe en una base de datos, ¿no? Tiene que estar ubicado en la base de datos donde están los datos, pues. Creo la vista. Listo, entonces puedo ver el contenido de la vista, o lo que puede mostrar la vista, consultándola como si fuera una tabla, ¿no? Ahí está. Ustedes ya saben de que eso no existe realmente, ¿no? Si no existe la conexión. Otra. Aquí estoy jalando algunos datos diferentes, ¿no? Pero también al final de 3 tablas. 4 ahora son. Paulista, Status, autor y autos. Entonces, si quiero ver a la vista, pues simplemente consulto a la vista como si fuera una tabla. Hacerle asterisco from el nombre de la vista. Y ahí está, ¿no? Como otra información adicional. Se puede crear vistas con filtros también. Claro, por ejemplo, me ubico en Norwin. Y voy a crear una vista clientes de Brasil, o sea, con clientes que son de Brasil nomás. La consulta entonces va a guardar una lista de clientes con el filtro que solo sean de Brasil. Y se va a crear una tabla, no una tabla, sino una vista que muestre eso. Cuando quiera mostrar los clientes que son de Brasil, simplemente consulto a la vista que ya está preparada para eso, ¿no? O sea, son mecanismos que nos van a ayudar mucho, pues, en el tratamiento de los datos más adelante, inclusive cuando queramos programar, que es el siguiente paso que se nos viene. Ya claro, en el siguiente curso vamos a ver la parte ya de programación, ¿no? Bueno, aquí, que sean de Brasil o que sean de Argentina, ¿no? Una combinación. Lo estoy guardando como vista de clientes Brasil-Argentina. Muy bien. Ahora, dentro del CL, que da origen a la vista, hay una cosa que no puedes usar más bien. Order by. No puedes poner un order by dentro de la creación de la vista. Es lo único. Después que está la vista creada, ya le pones el order by, no hay problema. Pero no te acepta un order by dentro de la cláusula que genere la vista, por si acaso. ¿Ya? Ahora veamos. Consulto la vista. Y perfecto, me saca los datos de los clientes que son de Brasil o que son de Argentina nada más. Fíjate aquí país, country, ¿no? Argentina, Brasil nada más, que son 12. ¿Sí? Yo lo tengo listo. Otro, nos ubicamos en Norwin y vamos a crear una vista donde se presentan clientes de Sudamérica. Brasil, Argentina y Venezuela. Son con los 3 que trabaja esta empresa. Entonces, cuando quisiéramos ver a la vista ordenada por país, por ejemplo, el order by no lo puede haber puesto ahí, pero después sí. Después, aplicado a la vista, sí se puede. Como si fuera cualquier tabla. Ya está ordenado por país. Mire, primero son los que son de Argentina, después los que son de Brasil y después los que son de Venezuela. ¿Sí? Me salieron 16 filas. Y eso ya está guardado como vista. Se le puede invocar cuando usted quiera. Esto ya es eh, con filtros por cadena de caracteres, ¿no? Aquí se está pidiendo una vista donde se meten productos que tengan que ver con queso y con tofu. Vamos a ver si es cierto. Sí, se creó, pero vamos a ver qué presenta. Select asterisco from la vista que se llama B Pro queso tofu. Y me salen
cuatro que están vinculadas, que tienen en el nombre la palabra queso o tienen por nombre la palabra tofu. Están, se puede ver acá. Verificando, los objetos que están vinculados a la vista. Para eso se usa un procedimiento almacenado que se llama SPDPEMS. Ubico PAPS. Y tengo una vista que se llama libro autor 1, ¿no? Vamos a ver. Creo que no. Me parece que no la hice. No, no existe. Pero hay otra, que se llama editor libro. Es la que hicimos al principio, ¿no? Y este procedimiento almacenado va a devolver información acerca de los objetos vinculados con esta vista. Ahí está. Dice que esta vista tiene vinculados a las tablas Publisher y Titles y de ellos la columna vinculada es PubID, PubName, Country. Me está diciendo cuál es el origen de esta vista, ¿no? De dónde está sacando los datos, de qué depende. O hay otra que pusimos de editor libro autor 1. Tiene información de qué tablas y qué campos son los vinculados a vista. O si no, el otro que es libro autor 2. Vistas dentro de una vista. El origen natural de una vista, ¿cuáles son? Las tablas, pues. Hace la consulta a las tablas y esos resultados se presentan en la vista, ¿no? Su origen de datos de la vista son las tablas. Pero sin embargo, yo puedo tener un origen de datos basado en otra vista. Una vista que tiene como origen de datos a otra vista. Por ejemplo, esto. Yo sé que hay una vista que creé arriba que se llama B-Cliente Sudamérica, ¿se acuerda? B-Cliente Sudamérica, existe esa vista. Pero voy a crear una nueva vista en Norwin también. Por supuesto, en la misma base de datos voy a crear una nueva vista que se va a llamar B-Cliente Sudamer 2. Y cuyo origen de datos va a ser B-Cliente Sudamérica. Voy a presentar nada más que el nombre de la compañía, el país y la ciudad. Ahí la dirección. Bueno, entonces es una vista que tiene como origen de datos a otra vista. Ya está. Ya creé la vista. Y ahora, cuando solicite que se presenten los datos que puede mostrar esta vista, ¿qué va a suceder? Sí lo presentó, pero ahí hay un trabajo en dos partes. Esta vista, Sudamer 2, invoca a la vista B cliente Sudamérica para de ahí sacar los datos. Pero resulta que la vista no tiene datos, pues. B cliente Sudamérica no tiene datos. Ninguna vista tiene datos, guarda datos. ¿Qué va a tener que hacer el motor de base de datos? Ejecutar la consulta de esta vista que devuelve los datos y va a ser el origen de datos de la otra vista. O sea, tiene que esperar que la vista interna pueble con datos que tiene su consulta preestablecida ya. Cuando esa vista ya devuelve datos, recién la vista externa devuelve los datos finales. O sea, tiene que esperar que la vista interna trabaje para que con esos resultados la vista segunda, la vista de Sudamérica 2, pueda trabajar. Si no, no trabaja, porque la vista en sí no tiene datos. Y así puedo tener una vista de una vista de una vista de una vista de una vista. Puedo tener varias vistas anidadas. Teóricamente puedo tener hasta 32 vistas anidadas. 32 que abuso, ¿no? O sea, imagínense, tengo una vista, la vista 32. La consulto. Select asterisco vista 32. La vista 32 no va a poder mostrarme nada porque está teniendo o esperando que la vista 31 le devuelva datos porque está basado en la vista 31. Y la vista 31 todavía no me devuelve nada hasta que no se ejecute la vista 30. Y la vista 30 no puede devolverme nada hasta que no se ejecuta la vista 29 y así hasta llegar a la vista 2. La vista 2 no puede ejecutar nada hasta que la vista 1
no devuelva datos. La vista uno devuelve datos porque consulta en las tablas, ay, recién entró las tablas y la vista uno se puebla. Una vez que la vista uno se puebla, con esos datos trabaja la vista 2. Una vez que la vista 2 se puebla, con esos datos trabaja la vista 3, 4, 5, 6, 7, hasta la vista 32. ¿Y todo eso dónde está pasando? ¿En qué parte del computador cree que está pasando todo eso? Pues en RAM, pues no hay otro lugar. En RAM está sucediendo todo eso, todos esos movimientos. Y podría ser que la consulta, la famosa vista 32, demore demasiado, ¿no? Se pone lenta la máquina, ¿no? Claro, está haciendo de trabajar duro. Por eso, si bien es cierto que existe la posibilidad de tener vistas anidadas hasta 32 niveles, por lo general, por lo que yo he visto, no he visto más de 3. Más no. Pues porque no trabajan, porque si consume demasiado, pues demasiada RAM. Van a tener que esperar que salga una, para que salga la otra, para que salga la otra, para que salga la otra. Demasiado. Se usa 1 o 2 niveles máximo, ¿para qué? Para aminorar también procedimientos. A veces hay procedimientos que pueden ser muy extensos y lo haces por partes, ¿no? Primero tienes una vista donde tienes el resultado parcial y después la segunda vista que con esos resultados recién trabaja. Y una tercera de repente ya. Pero ahí no más, no más. O sea, está aplicando la división de trabajo, ¿no? Una parte hace uno, otra parte la hace el otro, después se junta y tiene el trabajo final. Bueno, para eso sirven las vistas. ¿Sí? Y bueno, ahí se terminó el curso. Hasta vistas, ¿no? Y ahora vamos a entrar a lo que se llama el examen. Dos partes, ¿eh? No se preocupen mucho. La primera parte es teórica. Ahorita se las mando y ahorita me la devuelven. O sea, no debe demorar demasiado. Es solo para marcar algunos conceptos, ¿no? No es para hacer operaciones o aplicar fórmulas para encontrar el resultado. No, 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 todavía no. Es algo muy concreto. Es evaluar las competencias teóricas que tiene con respecto a los temas tratados en este curso. Nada más. Algo sencillo. No va a ser algo que no he hecho yo, ¿no? Pero que he hecho nada más. Y así que voy a detener un poco la partición. ¿Ya? Ya. Vamos a ver. Voy pasándoles. A ver, ¿alguien habló? Sí, Raúl Soto. Raúl Soto. Presente, sí, está presente, Raúl Sí, Soto. profe, que soy. Sí, dime, sí, sí. Ya te puse presente, ¿eh? Sí, está bien. Ya, les voy a enviar ahorita o quería hacer una pregunta, Raúl. Raúl Soto, quería hacer una pregunta. No, 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 Ah, ya, no, profe. ya, muy bien. Entonces vamos a enviarles la primera parte del examen, ¿ya? Ah, por supuesto, un momento para que no se grabe todo eso del examen. O sí, mejor, por si acaso, por si acaso. Ya, vamos a detener un ratito. Ya, suponiendo que ese es el examen, ¿no? Entonces tienes que llenar tus datos, ¿no? Alumno, la fecha ya está, nada más tus datos acá, y luego comienzas. Esta es la primera pregunta, ¿no? No importa la que sea, pero es una pregunta, ¿no es cierto? Tienes que ir al círculo de serie para resolverlo, ¿no? Entonces la resuelves, ¿no? Viendo que esté fuera el código, ya, ese es el código. Eso lo copias, lo pegas aquí en el Word, ahí lo pegué, ¿no? Tal como está.
Y luego el resultado que se debe observar, por ejemplo, en este caso es ver que la base de datos exista, ¿no? Y entonces tomas un pantallazo acá en tu SQL, si fuera esa la base de datos que quieres crear, le tomas un print screen, abres tu documento en Paint, ¿no? A ver, no está acá nuevo, ya, nuevo, recién lo has abierto ya. Ya, abres tu Paint y pegas la imagen que capturaste. Y de ahí lo que quieres mostrar, pues. Esto es lo que quiero mostrar en este caso, que exista la base de datos, pero lo copio, ¿no? Lo copio y lo pego en mi Word. Ahí está, como dice acá. Lo pegué. Y listo, ahí está. Yo lo hice, ¿no? Está el código y está el resultado. Y así para cada paso. Suponiendo que la siguiente pregunta fuera esta, ¿no? Que tienes que hacer una consulta, ¿no? Ahí dice otra cosa, pero ya, que fuera esa. Lo que tengas que hacer, ese código lo pegas ahí. Y luego, la verificación, que en este caso, como es una consulta, tienes que ejecutarla, ¿no? Para ver el resultado que sale, ¿no? Entonces acá, suponiendo que este haya sido la pregunta, ejecutas y sale el resultado, ese resultado igualito lo copias también, ¿no? Imprimir pantalla, te vas al Paint, lo pegas ahí y luego recortas ahora el resultado, porque lo que te interesa es el resultado, este resultado. En este caso es el resultado, ¿no? Lo copias y lo llevas a tu documento en Word, acá está, ahí está el código, pegas el resultado, acá está, pegado el resultado, la imagen nada más. Y así para cada paso que tenés que hacer, código, resultado, ¿no? Hasta, por ejemplo, la última pregunta ya les he puesto el resultado. Oye, profe, ¿y el resultado me lo pone? Claro, eso es la imagen nada más, así te debe salir más o menos, de repente te sale de otra manera o te salen otros datos más, no sé, pero así debe salir, porque sí existe esta consulta, lo he hecho yo, por eso está la muestra, ¿no? De que sale, pero acá tienes que pegar el código, pues, ¿no? ¿Cómo haces para lograr esto de acá? Todo el código de que trajiste de SQL lo pones acá, y aquí la imagen que debe coincidir con esta que yo he puesto, ¿no? O por lo menos muy similar, sí, debe coincidir. Porque te piden aquí una consulta un poquito, hay que pensarla, ¿no? El monto total de ventas por región, por categoría y por cliente, son 3. Y además, solo para los clientes que en su nombre contengan la palabra SO. Hay varios filtros que hacer ahí. Y al final vas a tener un resultado así. Eso es lo que presentas, el código que has hecho, acá lo pegas, ¿no? Acá, después de... Vamos a ponerlo acá mejor. Ok, profesor, ¿hasta qué hora tenemos para enviar todo? Ya, un momentito. Ahora, la clase es hasta las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Hasta las 6 tienen para enviarme a mi WhatsApp su avance, lo que hayan hecho. Han hecho las 3 primeras, las 4 primeras, no sé. Las que hayan hecho, pero tienen que enviarme algo, ¿no? Lo envían y eso queda como una prueba de que empezaron a trabajar. Para mañana, hasta las 8 de la noche, escuchen bien, estoy dando más de 24 horas inclusive. Hasta las 8 de la noche van a poder enviarme el total, ya completito, ¿no? Si me mandaron una parte y de repente esa parte le falta algo, o de repente se equivocaron, se dan cuenta, lo corrigen, ¿no? El problema es que me mandan el consolidado ya, final, así el documento ya total completo ya, ¿no? Mañana hasta las 8 de la noche. Les estoy dando ese plazo adicional para que tengan tiempo, pues, ¿no? Porque sé que a veces hay una serie de motivos que nos impide trabajar, ¿no? Pero está bien. Hasta mañana a las 8 de la noche. Me envían ya completo. Ahora sí, Ok, ¿entendió? profesor, gracias. Ya, muy bien, ¿no? O sea, lo que van a enviar es el Word nada más, ¿ah? El Word, este Word que está acá. Código resultado, ¿no? Según lo que se tenga que hacer, pues, ¿no? Probando de que lo que han hecho funcionó nada más. Eso es todo. Pero tiene que enviar el código y tiene que enviar acá. Todo metido en la misma hoja, en el mismo documento. Entonces es más fácil revisar así. Está ordenadito, eso me enfoco en una pregunta, porque a veces me mandaban
Mándenme el código, mandan el código, pero más entreverado que no sabía dónde estaba lo que habían hecho. Primero la tercera, después se pasaron a la segunda, después a la sexta, y hacen un cambalache y no se entiende nada. Se hace difícil trabajar. Acá sí, si lo hacen así va a ser bien fácil porque voy a revisar parte por parte y los resultados inclusive me van a evidenciar que terminaron, ¿no? Y para ustedes también les va a ser más fácil, ¿no? Ordenarse. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguien tiene que hacer alguna pregunta sobre las mismas? De repente algo del texto que se está mostrando. Por si acaso ese código que he puesto no es, ¿no? Es tomando un ejemplo, ¿no? Cuando digo crear una base de datos BD final con características por default, una base de datos final 2, así se llama, con características por default, significa lo más fácil de todo, pues, ¿no? Luego crear una base de datos así nada más. Y luego, eliminar la base de datos final 2. También eso es fácil hacer. Cuando digo crear un tipo de dato llamado non-em, ¿no? Estoy haciéndolo en la base de datos de prueba, la primera, por si acaso. La base de datos final. Así, en esa voy a trabajar lo que venga a continuación. En la base de datos final voy a crear un tipo llamado non-em. No se olvides, la base de datos final, la primerita que creó. Y luego ahí va a poder establecer, ¿no? Por ejemplo, aquí me he equivocado, no es BD+1, aquí es final también. Final. Así se llama, la base de datos se llama final, ¿eh? La primera que hicieron, pues, final. Aquí me equivoqué. Final esa. Corrija por si acaso, ¿ah? Es un Word editable, así que no hay problema. Lo pueden editar ustedes. Fíjese bien. Pregunta 5. En la base de datos final. Así, ¿lo corrigieron ya? Sí, sí. Ya, final. Y este nuevo tipo de dato también en la base de datos final, ¿no? Crear una tabla empleado con los siguientes campos, ¿no? El primero es entero, con valor inicial 1000, no 100, ¿no? Un incremento automático en 5. O sea, es automático, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se genera el automático? Una cláusula adicional para que se pueda establecer que es autonumérica, ¿no? Y que empiece en 100, crecimiento 5, ¿no? Luego definen el campo ennom de tipo de dato non-em. ¿Y este de dónde sale? Este acá que hicieron, pues. Non-em. ¿No? Aquí han creado un nuevo tipo que se llama non-em, ¿no? Aquí lo usan para definir este campo que se llama ennom, ¿no? No se mareen, ¿ah? El tipo que ustedes creen, ¿se acuerdan cómo se crean nuevos tipos, no? Lo van a usar acá en el campo que se llama ennom, ¿no? Empleado en telef, texto fijo de 7 caracteres, eso es con char, pues, ¿no? Ciudad es variable, es un varchar de 20 caracteres. DNI, eso sí es un texto fijo, ¿no? Es un char de 8. Sueldo es tipo dinero, ya saben cómo es dinero en SQL, pues, ¿no? Añadir a la tabla anterior, o sea, la tabla empleado, la tabla empleado, el campo comenta, tipo texto, variable con 50 caracteres como máximo. Luego eliminar el campo comentes para ver que también sabe añadir campos a una tabla que ya tiene y también eliminar campos a una tabla que ya tiene, ¿no? Después especificar, en la 8, miren, especificar la ciudad por defecto a Lima. La ciudad por defecto. Aquí hay un campo de ciudad, ¿no? Ciudad, está bien, ¿no? Pero por defecto, ¿qué significa? De que cuando ingresen un registro en la tabla empleado, ¿no? Y no pongan ciudad, inmediatamente el sistema le va a poner Lima. Ojo, ese es un constraint, ¿de acuerdo? Y hay que probar el constraint, no solamente crearlo, sino también probarlo, probar que funciona realmente. Pueden crearlo y decir, ya creé el constraint, mira, aquí está. Y quiero ver los constraints, SPF el constraint, acá está también. Pero no basta con eso, tiene que probarlo, tiene que probar que funciona. O sea, ingrese un registro ahí y verifique que cuando no le ponen dato, pues le pone Lima, ¿no? Luego crear otra tabla, pedidos, esta es otra idea. La tabla pedidos, otra tabla. Y relacionarla con la tabla anterior empleado.
La tabla de empleado está acá y una tabla pedidos se deben relacionar. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, lo necesario, ¿no? La tabla de pedidos debe tener por lo menos su ID de pedido, debe tener por lo menos un campo más sobre la fecha de repente, pero hay uno necesario que tiene que tener. ¿Cuál? Si quiero relacionar luego empleado con pedido, en pedido debo tener un campo que me permita referenciar a la tabla empleado, porque un empleado puede tener un pedido o muchos pedidos, ¿cierto? O sea, el código del empleado va a aparecer en el pedido muchas veces. Es una relación de uno a muchos. Quiere decir que ahí va a haber una clave foránea que haga referencia a la clave primer empleado. ¿Se dan cuenta, no? Entonces necesitan de todas maneras que en pedido exista un campo adicional con el código del empleado que va a servir para poder hacer la referencia acá, ¿no? Hay un mcode, acá también tiene que haber un mcode o un código de empleado en general que le permita relacionarlo después con empleado, ¿no? En pedidos tienen que tener un campo adicional que permita ser después la clave foránea, ¿no? Y de esa manera lo van a poder relacionar. El DNI no se puede repetir, o el DNI no se puede repetir, ¿eso qué significa? ¿Mm? Otro constraint. ¿Qué constraint es? ¿Se acuerda? El constraint que no permite que se repita un campo. ¿Alguien se acuerda? Entity. Unique. No, el identity sirve para crear esto de acá. El valor inicial 100 con incremento automático en 5. Eso no es constraint, sino es una propiedad que estás agregando al momento de crear la tabla. No, aquí es un constraint que se llama unique, que no deja que se repita. Igual lo creas todo y después pruebas. Después lo pruebas, que cuando ingreses un registro, mejor las pruebas se hacen después de crear todos los constraints, ¿no? Porque si no se van a confundir. Ya, en el 11. El sueldo no puede ser mayor al sueldo mínimo de ley. Oye, ¿qué significa? No puede ser menor a el sueldo. Es otro constraint que está restringiendo los valores que va a tener sueldo, que va a chequear cierta regla de negocio, ¿no? ¿Qué constraint es? Que valida cierta regla, Check. Online. que valida cierta regla de chequeo, que chequea que cumpla con esa norma si no, no ingresa. ¿Cómo se llama ese constraint? Lo Check. estoy diciendo hace rato. Que debe chequear un valor para que pueda ingresar al registro, si no, no entra. Va a chequear el valor que va a tener un campo. En este caso va a chequear que el sueldo no sea menor al sueldo mínimo. Pues, ¿cuánto es el sueldo mínimo? ¿Cuánto es el sueldo mínimo ahorita? 930. 930. 930. Entonces ahí el campo debe ser sueldo mayor o igual a 930. Ese va a ser el constraint. ¿Constraint qué tipo? Check. Pues check, claro, tipo check. Van a chequear, ¿no? Y luego lo verifican, pues, ¿no? Listo. Crean el constraint por default, el constraint de foreign key para relacionar, el constraint unique y el constraint tipo check. Y luego hacen las pruebas acá antes de pasar a la parte B, probando el constraint default, probando el constraint unique, probando el constraint check, ¿no? Y con eso ya termina esa primera parte de la segunda parte, que es una base de datos nueva, ¿no? Que han creado ustedes. Pero ahora en la parte B, son consultas en Norwin, ¿no? Presentar la tabla de clientes, de la tabla de clientes estos campos. Ya, entonces es una consulta, se van a su SQL, hacen la consulta, si les sale bien, copian la consulta y la pegan acá, y luego el resultado de la consulta, así como dice acá, ¿no? El resultado lo ponen ahí abajito, ¿no? Y ya resultó tanto. Si salió ese resultado. Es la tabla de clientes, nada, eso es una consulta muy simple, ¿no? Porque solamente estoy filtrando campos nada más, ni siquiera registros. Solo los que se quiere mostrar, ¿no? Código del cliente, nombre de la compañía, país, ciudad y teléfono. Y con esas cabeceras, por favor, para que se note clarito, es la primera columna, código del cliente, la segunda, nombre de la compañía, así con esa cabecera, país, ciudad y teléfono de la tabla de clientes, porque eso está en inglés, ¿no? No le va a salir arriba Customer ID, Company Name, Country, no, quiero que aparezca así en castellano, en español, ¿ya? Nada más, muy simple. La segunda, presentar de la tabla productos
todos en un orden ahí, ¿no? El nombre del producto, el nombre de la categoría, el nombre del proveedor, el precio, existencia en almacén. Ah, esto me está saliendo de varias tablas. Es una consulta a varias tablas. Y solo para las categorías condimentos, quesos y carnes. Ah, entonces con un filtro además, con un where, ¿no? ¿Sí? Pero es una consulta a varias tablas. Por ejemplo, si es el nombre del producto, eso está en la tabla products, ¿no? El product name se llama el nombre. Y si quieren el nombre de la categoría, eso está en la tabla categories, ¿no? Y creo que el nombre de la categoría ahí se llama... ¿sí? El nombre de la categoría se llama Category Name, pues, ¿no? Category Name se llama. El nombre del proveedor, pues eso está en la tabla de proveedores. ¿Y cómo se llama ahí en Norwin? Se llama suppliers, ¿no? Suppliers, son proveedores, suppliers. Y le piden el nombre del proveedor. Ahí tengo contact name, no me van a poner eso, ¿ah? Ese es el contacto, ese es la persona con la que se refieren para conversar, para hacer cualquier trato con la compañía. Por eso se llama el contact name, es una persona. No, el nombre del cliente es el nombre de la empresa, porque es una empresa, pues los supers son empresas. Y lo que quieren presentar es el nombre del proveedor, company name. Company name, no se olviden, ¿no? El precio, bueno, eso está en la tabla de productos, que ahí está como unit price, ¿no? Unit price. La existencia en almacén también está en product, que es units in stock, significa existencia, ¿no? Unidades en stock, existencia. Ya, y entonces van a tener que tener ahí la tabla categories para sacar el nombre de la categoría, product para sacar algunos datos y supplies para sacar el nombre del proveedor. 3 tablas, ¿ah? Solo para categorías, condimentos, quesos y carnes. Eso vas infiltrando, pues, de la tabla de categorías, ¿no? El nombre de la categoría. Y listo, una consulta de 3 tablas con filtro. Esta sí es un poquito más fastidiosa. Ah, esa es un poquito más fastidiosa porque, aunque sé que es chiquita, pero miren, presentar el monto total de ventas por región. La región está al final, ¿no? La tabla de región. Ahí tiene que poner el nombre de la región en la salida de la consulta, región description. ¿Está bien? Ya. Por categoría, también necesitan categoría, que es una tabla que está bien lejana, y de ahí van a tener que presentar el category name. O sea, ya de hecho es una consulta a varias tablas, ¿ya? Y por cliente, el nombre del cliente todavía para remate. El nombre del cliente está en otra tabla, la tabla customers. Aumentó la cantidad de tablas, ¿ah? Aumentó la cantidad de tablas. Clientes también va a entrar. Y además, con filtro, para los clientes que en su nombre contengan la palabra SEO. O sea, el nombre del cliente tienen que utilizar para el filtro, el company name de customers, ¿no? Que contengan a la palabra SEO. ¿Y eso cómo se hace? ¿Se acuerda del filtro con textos? Con like, ¿no? Like a una plantilla que van a poner que contenga SEO en cualquier parte, ¿no? No importa, pero tiene que estar SEO en el nombre de la compañía. Entonces ahí cuántas tablas van, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tablas, ¿ah? Por si acaso la pregunta 3 es un poco fastidiosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Región, de ahí van a sacar el nombre de la región. Categories, de ahí van a sacar el nombre de la categoría. Y customers, de ahí van a sacar el nombre de la compañía cliente, company name. Pero no están unidas así tan fácil, ¿no? Hay que pasar por varias tablas para poder hacer la conexión. Y hay que agrupar porque dice, monto total de ventas, ¿no? Entonces hay que agrupar por nombre de región, por nombre de categoría y por nombre del cliente, ¿no? Agrupar y después filtrar por el nombre del cliente. Ahí sí pueden usar Having, ¿ah? ¿No ve que en la salida de la consulta va a estar el nombre? Si va a estar el nombre en la salida de la consulta, entonces puedo usarlo como el porque el requisito es ese, ¿no? El Having se usa en consultas agrupadas y está bien.
pero en la expresión de filtro debe estar un campo de salida de la consulta. Y si está, pues en la salida de la consulta van a tener el nombre de la región. Entonces va a servir para filtrar después de agrupar, sin problemas. Eso es todo. Bueno, ya les di bastantes pautas, ¿ah? Creo que con eso tienen para un 20. Bien. Y tiene tiempo todavía hasta mañana, pues. ¿Está bien, les parece? Mañana hasta las 8 de la noche. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. ¿Está bien? ¿Correcto? Sí, ingeniero. ¿Y alguna pregunta más? Sí, Me sí. avisan, ¿ya? No hay problema, pregúntenme nomás. Está bien. Ahora yo les voy a pedir un favor. Ya estuvieron llenando hace un momento. Voy a terminar de compartir.